El silencio estéril de la biblioteca fue interrumpido por un sonido inapropiado: el llanto de un bebé. El millonario Alejandro Garza se detuvo, con el rostro desencajado en una máscara de furia. Este era su santuario, el corazón de su mansión en Lomas de Chapultepec, un lugar de absoluto orden. Siguió el sonido como un depredador y encontró la escena que consideraba una profanación: su nueva criada, Sofía, meciendo a dos bebés en un rincón, entre los estantes de libros raros. ¿Qué significa esto?, gruñó con voz baja y peligrosa. ¿Qué hacen estas cosas en mi casa? La mujer, acorralada, se puso de pie, colocándose instintivamente frente a sus hijos. El miedo en sus ojos se transformó repentinamente en una llama de desafío. Esa mujer era Sofía, una joven viuda cuya vida se había convertido en un ejercicio de supervivencia. Meses antes, lo tenía todo: un esposo amoroso, Javier Rojas, obrero de la construcción, y la feliz expectativa de la llegada de sus gemelos. Pero la tragedia la golpeó con la brutalidad de un deslave. Javier murió en un accidente laboral en una de las obras de construcción de lujo que salpicaban la Ciudad de México, dejándola sola, desconsolada, con una montaña de deudas y dos recién nacidos que criar. El dolor del duelo fue rápidamente eclipsado por el pánico de la indigencia inminente. Desesperada, Sofía aceptó el primer trabajo que encontró: limpiar la mansión de un millonario solitario. Era un trabajo humillante, pero le daba de comer y pagaba el alquiler. Esa mañana su frágil castillo de naipes se derrumbó. La guardería del barrio, su único apoyo, cerró debido a una emergencia. Sin familia cerca, sin dinero para una niñera de última hora, se enfrentó a una decisión imposible. Faltar al trabajo significaría ser despedida. Llevarse a sus hijos con ella corría el mismo riesgo. Eligió el riesgo que le permitiera luchar, rezando para que el silencio de sus bebés y la inmensidad de la mansión la ayudaran a sobrevivir un día más. Su adversario era Alejandro Garza, un hombre que había heredado una fortuna y la había transformado en un imperio de hormigón y acero. Despiadado en los negocios, era igualmente despiadado en su vida personal. Solitario y sin hijos, gobernaba su mansión como un tirano del silencio y el orden. El mundo exterior, con su suciedad, caos e imprevisibilidad, lo mismo que caracterizaba sus obras, estaba protegido por altos muros. La presencia de niños, con su llanto, desorden y vulnerabilidad, era, para él, la máxima violación de su espacio sagrado, un recordatorio del caos humano que tanto se esforzaba por evitar. Lo que ninguno de los dos sabía era que sus mundos ya estaban trágicamente entrelazados. La mansión de Alejandro, con su lujo y silencio, se había construido gracias al trabajo de hombres como el esposo de Sofía. Su comodidad era resultado directo de su capacidad para asumir riesgos. Él veía a los trabajadores como números en una hoja de cálculo, engranajes reemplazables en su inmensa máquina de ganancias. Ella, en cambio, representaba la consecuencia humana e invisible de esa máquina, la familia que queda atrás cuando una pieza se rompe. El inminente enfrentamiento en esa biblioteca era más que una ruptura de reglas, era un ajuste de cuentas. Y así se enfrentaron en el santuario de Alejandro. Él, el rey, viendo su castillo invadido por el desorden que tanto despreciaba. Ella, la viuda, viendo el rostro del sistema que se había llevado a su esposo y ahora amenazaba el futuro de sus hijos. Él vio una insubordinación imperdonable. Ella vio un ataque a su descendencia. En ese templo de silencio, dos fuerzas opuestas estaban a punto de colisionar, y el llanto de un bebé fue la mecha que encendería una verdad que había estado sepultada bajo toneladas de hormigón e indiferencia. La reacción de Alejandro fue tan fría e inmediata como un hachazo. No quería oír excusas ni explicaciones. Para él, la situación era simple. Se había roto una regla. Su santuario había sido profanado. Señalando con el dedo la puerta de la biblioteca, pronunció la sentencia con una calma más aterradora que cualquier grito. «Tomen sus cosas y a sus hijos y salgan de mi propiedad ahora mismo», ordenó. «Están despedidos». La amenaza de desempleo y desahucio para una madre soltera sin red de apoyo
Era una sentencia de muerte para la frágil estabilidad que tanto había luchado por mantener. Pero algo inesperado ocurrió. Sofía, quien había soportado la muerte, la pobreza y las penurias de su esposo en digno silencio, llegó a su límite. No fue el despido lo que la destrozó, sino la forma en que él se refería a sus hijos. Cosas. El insulto inhumano a sus crías despertó en ella una fuerza que desconocía, la furia protectora de una leona. El miedo en sus ojos se extinguió con una llama de pura rebeldía. Ella, que siempre había agachado la cabeza, ahora alzó la barbilla. La mujer que lo había aceptado todo en silencio, finalmente había encontrado su voz. La leona ha despertado. La valentía de Sofía al enfrentarse al hombre más poderoso de la ciudad es escalofriante. ¿Qué crees que le da derecho a estar ahí? Comparte tus conjeturas sobre su secreto en los comentarios. No hables así de mis hijos, dijo, con la voz temblorosa al principio, pero ganando firmeza con cada sílaba. Dio un paso al frente, aún protegiendo a los bebés que tenía detrás. Tienen más derecho a estar aquí de lo que crees. La audacia de la declaración impactó a Alejandro, dejándolo momentáneamente sin palabras. Era una insubordinación tan completa, una afrenta tan directa a su autoridad, que no pudo procesarla. Una señora de la limpieza, en su propia casa, no solo lo desobedecía, sino que reclamaba un derecho misterioso y absurdo. La sorpresa de Alejandro se transformó rápidamente en furia gélida. ¿Verdad?, se burló, con una voz peligrosamente baja. ¿Qué derecho tiene una desconocida y sus hijos en mi propiedad? Explícate ahora, o haré que los guardias de seguridad te saquen a la fuerza. Se acercó, con su imponente figura intentando intimidarla, reafirmando su dominio. Esperaba que retrocediera, que llorara, que suplicara. Pero la mujer que tenía ante él ya no era solo una criada asustada, era viuda y madre, y la justicia para su familia era lo único que le quedaba por perder. Apretada contra la pared, Sofía soltó sus palabras en un torrente de dolor y acusación. ¿Quieres saber por qué los traje?, dijo con la voz entrecortada. Porque su padre ya no puede cuidarlos, porque murió hace 6 meses enterrado en uno de sus lujosos edificios. La revelación cayó como una bomba en la silenciosa habitación. La furia de Alejandro flaqueó, dando paso a una repentina e incómoda confusión. Esta confrontación ya no se trataba de una regla rota, sino de algo mucho más grande y oscuro. Para demostrarlo, sacó una foto desgastada de su bolso, la única que tenía de su difunto esposo, y se la ofreció. Se llamaba Javier Rojas. Para ti, solo era un número en un informe de accidente, un problema legal resuelto con un cheque de indemnización que apenas cubrió el funeral. Lo miró fijamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Para mí, él lo era todo. Y estos, dijo, señalando a los bebés, son los niños que nunca tuvo la oportunidad de conocer. La verdad, cruda e innegable, se cernía entre ellos. Alejandro miró la foto del joven sonriente con su casco de construcción, luego a los 2 bebés huérfanos. El nombre Javier Rojas y el recuerdo de un derrumbe de andamio en una obra en Santa Fe comenzaron a surgir de lo más profundo de su memoria corporativa. Recordó haber firmado los papeles, dando la orden de resolver el asunto lo más rápido y discretamente posible. El rostro anónimo del informe del accidente ahora tenía nombre, esposa y 2 hijos, y Alejandro comenzó a comprender que el caos que había intentado desterrar de su hogar era, en realidad, un fantasma de su propia creación, que regresaba para atormentarlo. La verdad cayó como un rayo sobre el millonario. El caos que tanto temía era un fantasma de su propia creación. Si crees en las historias de redención y quieres ver cómo intentará enmendar su error, únete a nuestra comunidad. Suscríbete para seguirnos. La revelación de Sofía golpeó a Alejandro como una fuerza física, dejándolo sin aliento. La fotografía en su mano parecía quemarle. Recordó el caso, un detalle menor en una larga lista de problemas operativos. Sus abogados habían llegado a un acuerdo rápido, un cheque firmado, un expediente cerrado. Para él, había sido el costo de hacer negocios. Pero ahora, el costo tenía la cara sonriente de un muerto
y se manifestaba en el llanto de niños que nunca había conocido. Por primera vez, las consecuencias humanas de una decisión corporativa invadieron su santuario y lo confrontaron personalmente. El problema legal que creía haber resuelto ahora lo miraba directamente a los ojos. El muro de orden y control que había construido a su alrededor comenzó a derrumbarse. El caos que tanto despreciaba no era una invasión externa, era el eco de sus propias acciones, el legado de su negligencia. La furia en su rostro se disolvió, reemplazada por una expresión de horror, y luego por una vergüenza profunda y abrumadora. Miró a los dos bebés, tan pequeños y vulnerables, y vio en ellos no desorden, sino el legado de la tragedia que su imperio había creado. Ya no era el rey en su castillo, era el villano en la historia de aquella valiente joven viuda. Sofía observó la transformación en el rostro del hombre que la había aterrorizado momentos antes. Había visto cómo la furia se transformaba en conmoción y ahora en algo parecido al remordimiento. Había dicho la verdad, defendido el honor de su esposo y la dignidad de sus hijos. Ya no quedaba nada por hacer. Con una tristeza agotada, comenzó a recoger sus cosas, acomodando a los bebés en sus cochecitos improvisados. No esperaba compasión. La confrontación no había sido una estrategia para conservar su trabajo, sino un último y necesario acto de amor propio antes de pasar al siguiente capítulo de su lucha. Justo cuando se dio la vuelta para irse, la voz de Alejandro la detuvo. «Espera», dijo. La voz ya no era la de un magnate despiadado, sino la de un hombre destrozado y vacilante. El silencio que siguió fue denso, cargado con el peso de una vida perdida y una nueva culpa. Miró a la mujer y a los dos bebés, y supo, con una claridad que lo atemorizó, que simplemente dejarla ir, permitir que volviera a desaparecer en la pobreza y la lucha, sería su mayor e imperdonable pecado. La deuda que su empresa tenía con esa familia no había sido saldada. Simplemente había sido silenciada. Impulsado por un impulso de enmendar el daño que iba en contra de todos sus instintos empresariales, tomó una decisión. «No se van a ir a ninguna parte», dijo con voz firme. «El error de mi empresa les arrebató su futuro. Es mi responsabilidad devolvérselo». Les ofreció una de las casas de huéspedes de la finca para vivir, con todos los gastos pagados, y prometió crear un fondo fiduciario vitalicio para la educación y la manutención de los chicos, una cantidad que haría que la compensación inicial pareciera una limosna. No estaba ofreciendo caridad, estaba intentando torpemente saldar una deuda moral. Sofía se quedó paralizada. La oferta fue tan impactante como su rechazo momentos antes. Había llegado preparada para la guerra y se había encontrado con una rendición incondicional. Alejandro, por su parte, veía a los gemelos, ya no como cosas que invadían su espacio, sino como un recordatorio viviente de su propio fracaso y quizás su única e inesperada oportunidad de redención. Eran los herederos de la tragedia que él había contribuido a crear. En ese momento, en la silenciosa biblioteca, el millonario que construyó un imperio de hormigón comprendió que la construcción más importante de su vida no sería de acero ni de cristal, sino la reconstrucción de una familia que él mismo había destruido sin saberlo. Abrumada por la conmoción, pero con la claridad de una madre dispuesta a todo por sus hijos, Sofía aceptó la oferta. El cambio en su vida fue tan abrupto como la tragedia que lo inició. En cuestión de horas, cambió su pequeño y húmedo apartamento por una encantadora casa de huéspedes en la propiedad, con un jardín donde sus hijos podían gatear tranquilamente en el césped. Su despido fue anulado, y en su lugar nació un nuevo y extraño acuerdo. Ya no era una empleada, sino una protegida, la guardiana del legado vivo de la negligencia de su empleador, viviendo ahora bajo el techo de su responsabilidad moral. La reparación había comenzado, pero el camino hacia la redención sería mucho más largo. La presencia de los niños en la propiedad comenzó a demoler la fortaleza de silencio de Alejandro, ladrillo a ladrillo. El sonido ocasional de la risa de los gemelos, llevada por el viento hasta la casa principal, era una melodía extraña y sanadora. Impulsado por el sentido del deber, comenzó a visitarlos y a llevarles regalos.
Pero el deber pronto se convirtió en deseo. El hombre que nunca había tenido familia se sintió cautivado por estos dos pequeños seres. Se convirtió en una figura presente, casi paternal, encontrando en su inocencia una humanidad que había perdido en las salas de juntas y las hojas de cálculo de ganancias. Los bebés pasaron de ser un símbolo de su error a convertirse en su inesperada salvación. La relación entre Alejandro y Sofía evolucionó hacia una sociedad basada en un respeto reticente, que floreció en una profunda amistad. Fueron cotutores del futuro de sus hijos, unidos por un pasado trágico. Él la consultaba sobre decisiones relacionadas con el fideicomiso. Ella lo aconsejaba sobre las pequeñas alegrías y los temores de la paternidad. Al cuidar a los hijos de Javier Rojas, Alejandro se estaba, en efecto, sanando, aprendiendo de Sofía sobre la fuerza, la resiliencia y el perdón. La viuda del obrero, sin saberlo, estaba reconstruyendo el alma del magnate. Un año después, en una conferencia de prensa, Alejandro lanza la Fundación Javier Rojas, una iniciativa multimillonaria dedicada a garantizar la seguridad y el apoyo a las familias de los trabajadores de la construcción. A su lado en el escenario, no como víctima, sino como directora de la fundación, se encuentra Sofía. Habla con voz firme y elocuente, defensora de miles de familias como la suya. La mujer que había sido humillada y casi despedida, ahora tenía el poder de cambiar todo un sistema, de transformar la tragedia de su esposo en un legado de protección para innumerables personas. La mansión de Alejandro, antes un lugar de silencio, ahora resuena con las risas de los niños. Su historia nos enseña que la verdadera justicia no se paga con indemnizaciones, sino con actos de responsabilidad y transformación. Sofía, quien luchó por la dignidad de sus hijos, no solo aseguró su futuro, sino que también obligó a un millonario a confrontar su pasado y construir un legado nuevo y más justo. ¿Crees que las empresas tienen una deuda moral con sus empleados? Comparte tu opinión, dale me gusta si esta historia te conmovió y compártela.